Ruimán García es un analista especialista en temas militares y de defensa que cuenta con uno de los principales canales de YouTube en español sobre esta materia. Su canal es una excelente fuente de información sobre las noticias más relevantes de los proyectos tecnológicos y de la industria militar hispana e internacional. En esta interesantísima entrevista hablamos con él sobre el éxito de importantes proyectos tecnológicos militares hispanos, sobre la situación de la industria militar y de las evidentes ventajas y oportunidades que supondría avanzar hacia una mayor coordinación, una mayor cooperación entre los ejércitos de los países hispanos. Tenemos la suerte de contar esta tarde con la presencia de Ruimán García, que es uno de Sí. los principales youtubers hispanos de temas militares. Tiene un canal ya que va hacia los 30.000 seguidores, uno de los primeros canales en idioma español que habla de los temas militares, con un enfoque que a mí me gusta mucho, ¿no? Con mini documentales, vídeos breves, muy concisos, con imágenes espectaculares, contando las noticias enfocado al armamento militar, no tanto a lo mejor a geopolítica o batallas o pues, la guerra de Ucrania, por ejemplo, que tenemos ahora, sino más hablando de temas militares, noticias militares. Bienvenido, Ruimán. Un placer Pues mira, charlar contigo. es un placer, Pablo, que me hayas permitido acceder a tu espacio, al mundo hispanista, porque además eres la primera persona, el primer canal que me invita a comentar lo que sé sobre el mundo militar, y es una cosa que agradezco muchísimo, porque siempre he tenido, se me ha considerado como un poco, por así decirlo, singular el planteamiento que yo doy a la defensa, y para mí es un gran honor y me siento muy alegre de que me hayas permitido acceder y dar mi pensamiento sobre el tema militar en español, en España y sobre la hispanidad en general. Oye, pues para nosotros también es un rato muy afortunado, nos sentimos afortunados de contar contigo y de charlar de estos temas. Creo que va a ser una entrevista súper interesante de un tema que no veo que nadie hable de él, ¿no? En el ámbito hispanista pues no se habla de los temas militares, creo que no sé si generan un poco de prevención o Sí, de escozor, es, ¿no? es que ese es el problema, por eso mira, y me voy a adelantar un poquito, voy a dar un poquito, es que por eso hice el canal mío de YouTube, porque yo he notado que en España, a diferencia del mundo anglosajón, existe como un cierto temor a hablar de la defensa, como se considera como es algo malo, como de una persona violenta o una persona que es malvada, y no es así, porque la defensa es fundamental para la seguridad de nuestro país, y mientras no se ataque a otros países, sino en defensa propia, como dice el término, es algo que es positivo y que hay que tratarlo. Por eso el canal mío se dedica a eso, a difundir la defensa en nuestro país, con el enfoque sobre el armamento. Porque por el tema ese, porque existe muchísimo temor que yo no entiendo, yo no sé si es algo cultural, por el tema de Franco también, de que tuvimos una dictadura y eso puede influir mucho en ese aspecto. Sí, habría mucho a reflexionar sobre eso. Yo creo que en parte tenemos, a saber por qué razones, llevaría mucho tiempo discutirlas, pero una actitud un poco infantil hacia la defensa, como comentas, Exactamente. y queremos olvidar que el ser humano es como es, que el mundo es como es, pero constantemente se nos recuerda, y ahora mismo con la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, una actitud madura es la que tú aportas en tu canal tratando de bueno, pues, difundir y hablar de estos temas que son necesarios. Claro, porque y la defensa, ya lo hemos visto como la guerra de Ucrania, por ejemplo, es fundamental. Y, sí, y en nuestro país, por ejemplo, tenemos un problema con ello bastante grave en la planificación y de la defensa. No se asigna ni el dinero, ni se le presta el interés que merece este tema, porque mira lo que le ha pasado a Ucrania, invadido, y a España le puede pasar algo similar, aunque estemos en la OTAN, pero puede ocurrir, aunque sea muy difícil. Que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo en mi canal siempre y lo recalco. Y me acusan muchas veces, no, de que eres una persona muy insistente, pero es que mira lo que ha pasado en Ucrania. Es que ha sido, Exactamente. Y aparte, tú por tu acento, creo que los espectadores ya sí, ya saben, ya. te habrán identificado que eres canario Sí, y, oye, bueno, pues sabemos lo que supone Marruecos y la situación actual de fuerte rearme del reino de Marruecos, la amenaza que yo creo que nadie puede soslayar sobre Ceuta y Melilla, su ambición incluso sobre las Canarias. Y el hecho, tú sí. hablabas de la OTAN, el hecho, creo ya de todos debe ser sabido de que la OTAN no protege nuestros territorios en Ceuta y Melilla.
Es que ese es un gran problema y yo no entiendo cómo España no ha tenido una actitud más asertiva, porque no se puede estar en una organización que no te protege. Ceuta y Melilla. Y en el caso de Ceuta y Melilla, sabemos por qué es, porque Marruecos tiene una vinculación muy grande con Estados Unidos. Entonces, porque a Estados Unidos le interesa que Marruecos sea como el gendarme y del Magreb, pero claro, y nos afecta a nosotros, porque ese país, Rabat, tiene ambiciones sobre territorios que son españoles, que desde hace muchísimos siglos, antes de que existiera el Reino de Marruecos incluso, porque el Reino de Marruecos, si no me equivoco, es a mediados del siglo XVII cuando se constituye como un reino, y Ceuta y Melilla es un tiempo anterior. Es Sí, sí, que... varios siglos antes. Pero bueno, son temas tan interesantes que ya ves, no tenemos intención de hablar de esto, pero Sí, sí, cuando nos metemos en harina sí, sí, perdón, perdón. queríamos tratarlo y lo vamos a hacer un poquito más adelante, Sí, pero sí, queríamos hablar de tecnología militar, de industria exactamente. militar, sobre todo de las oportunidades de cooperación, de transparentar, de difundir para los espectadores hispanistas de los 20 países hispanos, de nuestra comunidad de casi 600 millones de personas, tratar de trasladar ideas de cómo podíamos y de lo útil que sería trabajar juntos en este ámbito, ¿no? Y para ello nada mejor que contar con tu presencia, con la presencia de un verdadero experto. Gracias. Avisamos también a los espectadores que estamos estrenando una nueva herramienta para hacer la videoconferencia que nos va a dar mucho juego, porque vamos a poder mostrar algunos de los vídeos de tu canal mientras estamos charlando, estos vídeos excelentes con unas imágenes espectaculares y que creo que van a hacer mucho más animada el seguimiento de la charla a los espectadores. Pero bueno, es la primera vez que nos manejamos con la herramienta y puede que haya algún error, anticipamos las disculpas. Sí, sí. Pues vamos ya con la entrevista, si te Sí, parece, Ruimán. claro, por supuesto. Una de las cosas que a mí me sorprenden y me enfadan un poco es pues esa imagen negativa que tenemos de los españoles, los hispanos, de nosotros mismos como incapaces, como pues esta idea de que somos acientíficos, de que somos incapaces de tener una industria puntera y la realidad es que en el ámbito militar, en muchos aspectos, la industria militar es puntera. Y tenemos algunos proyectos de éxito espectacular y casi el primero que se me viene a la mente es el del submarino de la clase S-81, ¿no? El Isaac Peral, que tiene Exactamente, eso un yo estoy viendo. nombre precioso y las personas que conozcan nuestro canal pues pueden ver algunos vídeos sobre lo que supuso Isaac Peral, este verdadero genio de la ingeniería y todo el caso del llamado desastre del 98, en realidad la traición del 98. Animamos a todos los espectadores a que lo vean porque les va a cambiar su perspectiva sobre nuestra historia. Pero bueno, entrando en lo importante, el tema militar, nos gustaría que nos explicaras un poco las ventajas de este submarino, del S-81, y de cómo naciones potentes como Turquía o la India están interesadas en comprar unidades de este submarino. En primer lugar, tengo que referirme que la clase de submarinos S-80 Plus se construyó debido a los problemas que tuvimos con Francia a raíz del conflicto de Perejil, es decir, que ya lo saben lo que pasó con Marruecos. Y nosotros dependíamos, uno de los satélites que usaba España dependía de Francia. Y curiosamente lo cortaron cuando pasó ese conflicto, perdiendo la capacidad de poder detectar imágenes y los movimientos del ejército marroquí. El presidente de aquel entonces de España, Aznar, al ver esto y la tradición francesa, entre comillas, pues decidió, porque los submarinos antiguamente, los submarinos españoles eran franceses, es decir, la clase S-70 y S-60 eran construidos en Francia, que es un dato importante, pues en virtud de eso, porque Aznar vio eso y dijo, pues, al ver que Francia se decantaba con Marruecos, decidió que España construyera sus propios submarinos. Y de ahí nació el proyecto de submarinos S-80 Plus. ¿Y qué ventajas tienen los submarinos de clase S-80 Plus sobre otro tipo de submarinos? Porque hay naciones como Alemania, por ejemplo, que construye submarinos de gran calidad y tienen una tradición de muchísimos años. Pues la diferencia y las capacidades que tiene el S-80 sobre otros submarinos son las siguientes que les voy a comentar. En primer lugar, el sistema de propulsión de aire independiente, conocido como BEST, fabricado por Abengoa, aunque Navantia
ha desarrollado, ha cogido la patente porque Abengoa, por desgracia, que una empresa española, se encuentra en concursos de acreedores y por motivos que se explicarán en otro asunto. Ajá, disculpa, pero ambas empresas españolas. Sí, Algo exactamente, y Navantia de lo también. que, bueno, porque merece la pena que se sepa y de lo que podemos estar Bueno, razonablemente orgullosos. y no solo Navantia, sino un montón de empresas que participan en el diseño de sensores y de demás. Aproximadamente el 70 y el 80% del submarino es de fabricación íntegramente española, que son Muy muchísimos. importante, muy Es un importante. aspecto muy importante. Y lo reitero de nuevo, 70 u 80% aproximadamente de fabricación íntegramente española. Y es el tema, y lo que estaba comentando, el AIP, que es el sistema de propulsión de aire independiente, le permite mantenerse en inmersión durante 3 semanas. La mayor parte de submarinos solo pueden estar hasta 1 semana en inmersión, a no ser que sea nuclear. Si es nuclear, puede estar varios meses en inmersión sin problema, porque la energía nuclear, claro, evidentemente le permite mantenerse sin necesidad de subir a la superficie. Pero Porque es los una submarinos... ventaja, una Dime, ventaja perdón. competitiva, disculpa, enorme, 3 Sí. semanas versus una, ¿no? Y entiendo que por eso otros países están interesados. Exactamente, exactamente. Porque si el submarino está sumergido, es indetectable, a no ser que se utilicen medios muy sofisticados. Entonces, eso es una ventaja que tiene con respecto a los submarinos de otras naciones. Y no solo eso, sino que el sistema de propulsión de aire independiente hace que el submarino sea más sigiloso, porque genera menos ruido. Y no solo eso tan poco, sino que también contamina menos al medio ambiente. ¿Y por qué te vas y te preguntarás? Porque lo que produce el submarino es hidrógeno. Porque el sistema de propulsión de aire independiente tiene una pila de combustible que funciona mediante oxígeno y bioetanol. Y el residuo que genera es hidrógeno. Entonces, no contamina, que también es un beneficio, aunque a nivel militar no tal, pero a nivel civil sí que tiene... Y se Muy puede interesante. vender también como el submarino ecológico. Sí, sí. Y hay otros países que están interesados, comentábamos. Sí, bueno, y espera que tiene más ventajas todavía el S80 Plus, porque no solo es el sistema de aire independiente, sino que también tiene capacidad de ataque a tierra, es decir, puede atacar a objetivos que estén dentro del territorio de un país, como por ejemplo centrales eléctricas, instalaciones energéticas, objetivos militares, lo que sea, gracias a que puede disparar misiles Tomahawk o también misiles de crucero que se llaman NSM, que tiene un alcance de 185 kilómetros. Muy bien, no lo Ahí lo sabía. tienes. Sí, sí. Y bueno, y con respecto al tema de las naciones que están interesadas en el submarino, son muchos países. En primer lugar, no solo Turquía y la India, sino Australia, que Australia es un socio muy importante de España a nivel de industria militar. Tengamos en cuenta que el 60% del tonelaje total de la flota australiana ha sido construida por España. Vaya, 60%. una cifra alucinante, no la conocía. Sí, y es un país, Australia, que es un país que es importante, es un país que ha confiado en la tecnología española, que siempre es eso, consideramos que nuestro producto es inferior, cuando no, cuando hay muchos países que confían en él. Luego está Turquía, que ya ha comprado ya otros buques a España, como el LHD Anadolu, y que quiere también el submarino S-80 Plus para su programa de submarinos denominado en turco Milgen. Y también otro país interesado es la India en su programa conocido como 75PI y que quiere un número aproximadamente, si no me equivoco, de 6 submarinos que tengan este sistema de propulsión de aire independiente. Lo que tengo que destacar es que tenemos una competencia muy dura con la India por los coreanos, porque los coreanos también tienen un submarino que es de la clase KS-3, se le denomina así, y que tiene también sistema de propulsión de aire independiente. Pero ese sistema no es tan bueno como el sistema que tiene el S-80 español, porque el sistema coreano funciona por hidruros metálicos, que es un sistema que es menos eficiente en energía que el que tiene el S-80 español, que es algo que también de sentirnos orgullosos, porque Corea es un país con una tecnología tremenda y nosotros le superamos en ese aspecto.
Pues súper interesante lo que comentas y me parece Gracias. que los ingenieros de Navantia están haciendo un excelente trabajo y son dignos herederos de esos ingenieros navales de finales del siglo XIX Exactamente. que eran excelentes, ¿no? Sí, sí, es algo increíble y que hemos de estar muy orgullosos. Más, te lo he comentado con datos y con cifras, que España tecnológicamente es puntera. Y eso que no se le se da el desarrollo suficiente a nuestra tecnología y por diferentes razones. Pero Navantia no solo tiene este proyecto de éxito, sino que también está el proyecto del portaaeronaves o portahelicópteros de la clase LHD, que es nuestro buque insignia y que ya hemos vendido unidades a otros países y hay varios que están pensando también en comprarlo, otros países interesados. ¿Nos puedes hablar de Exactamente. este buque? ¿Nos puedes contar sobre él, sobre cómo va su comercialización? Exactamente, mira, el LHD Juan Carlos I, en primer lugar, es el buque más grande construido en España. Tiene un tonelaje de 27.000 toneladas, que es un peso muy amplio, con una eslora de 230 metros. Y la eslora es la longitud del barco, para los que no están entendidos, para que lo sepan. Y es un buque que se ha vendido muy bien, ha sido un éxito de ventas, porque se ha exportado a Australia, que ha comprado 2 unidades, y Turquía ha comprado 1 unidad, que eso en el mercado de defensa es un gran éxito, porque vender este tipo de buques no es fácil, porque la competencia es muy grande y no hay muchos países que se lo puedan permitir, porque es un buque muy complejo tecnológicamente. Hemos ¿Y vendido cuál es 3 unidades. Yo no era Sí, consciente y me dejas alucinado. Pensaba que habíamos vendido solamente a Turquía y lo de Australia no lo he visto mucho en prensa y ojo, es alucinante. tiene dos. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, Chile también está interesada porque le conviene este tipo de buque para defender su territorio, porque tengamos en cuenta que Chile también tiene territorio en la Antártida y en el Pacífico, y un buque de estas características pues les viene muy bien. Porque el LHD Juan Carlos I, la gran ventaja que tiene es que son 4 barcos en uno solo. En primer lugar, porque tiene cazas Harrier, que le permiten atacar objetivos en tierra, mar y aire. El caza Harrier es el que tiene el despegue vertical, que le gusta a muchísima gente porque tiene una forma y unas características que han despertado la admiración de muchas personas, como se Pero puede ver en el están muy vídeo. anticuados, ¿no? Ya son Sí, son muchos muy años, viejos. muchas décadas con estos aviones. Ese es el problema y por eso hay planes de sustituirlo por los F-35B, que es un caza de última generación con capacidades furtivas y que es mucho mejor que el Harrier, evidentemente, porque el Harrier es un avión muy veterano. También otra capacidad que tiene es de desembarco anfibio, es decir, que puede transportar tropas y desembarcarlas en el campo de batalla enemigo, en playas, en cualquier sitio, sean tanques, infantes de marina, lo que sea. También sirve de ayuda humanitaria, que esto es muy importante y lo podemos ver. Bueno, es que el barco este ha ido hacia Turquía con el desastre que ha habido con el terremoto. Y eso es algo muy importante porque a nivel político nos permite establecer lazos con otras naciones, porque que tú vayas a ayudar a otro país cuando esté en un problema siempre es algo que crea agradecimiento y eso a nivel político es importante y de ahí que Turquía nos compre tanto material de defensa porque tenemos buenas relaciones con ellos. Somos agradecidos y les ayudamos cuando tienen un problema. Cuando tienen incendios también, pues la UME, que es la Unidad Militar de Emergencias, siempre ha estado ahí apoyándolos. Han ido allá ahora con el terremoto, ¿no? Exactamente, exactamente. Y por último, también el LHD Juan Carlos I es un buque de proyección estratégica, es decir, que puede proyectar tanto el poder naval, aéreo y terrestre de España a través de los cazas Harrier y de la infantería de marina hacia cualquier teatro de operaciones en cualquier lugar del mundo. Que esto es muy importante. Es decir, no solo cerca del territorio nacional, sino, por ejemplo, si tenemos un conflicto en Venezuela, y por poner un ejemplo, en Marruecos, en cualquier otro país, pues el LH de Juan Carlos I va a estar ahí en el campo de batalla. Y también con nuestros aliados de la OTAN, bueno, nuestros aliados, entre comillas, pues también y nos sirve para ganar apoyos y también y su beneplácito también, que eso importa a nivel político, aunque ya verás, como te comentaré posteriormente, que yo estoy en contra de que España pertenezca a la OTAN y por diversas razones, pero Ah, también y pues nos sirve en ese aspecto. muy interesante. Ahora me comentas cuál es tu postura. Eso,
sin problema. Pues la verdad que aportas unos datos que me gusta conocerlos. Hemos hablado de estos dos proyectos muy exitosos, pero hay más. Hemos vendido fragatas a muchos países. Hace poco creo que Arabia Saudí nos ha comprado cinco buques, que no eran fragatas, Son corbetas. pero corbetas para ellos, pero también hay proyectos de vender vehículos militares del tipo Humvee, el Eurovam TAC, algunos Es el países Eurobanta. hispanoamericanos. ¿Qué otros proyectos, desde el punto de vista de tecnología militar, destacarías ahora mismo de España por el éxito o porque son de una tecnología puntera? Mira, te voy a decir uno que es el que ha tenido un éxito tremendo en la guerra de Ucrania, que es el lanzacohetes C-90, que curiosamente es denominado por los ucranianos como hispano, porque España en ucraniano se dice Inspansky, entonces de ahí hispano. Y ese lanzacohete está teniendo un éxito tremendo, que está fabricado por la empresa zaragozana Instalasa. Sí, sí, sí. Y, y está arrasando ahí por su capacidad de penetración y de destrucción de blindados enemigos. Y es un éxito Yo de pensaba venta. que era en comparación con otros similares como el Javelin, pues bastante ¿Mm? más sencillo y pensaba que no sería tan efectivo. No era consciente de esto que estás comentando. Es que son categorías diferentes. El Javelin es para penetrar carros de combate, es decir, es mucho más potente, pero también muchísimo más caro. Porque el Sí, sí, C90 cuesta alrededor de 2.000 euros. El Javelin es muchísimo más caro, 50.000 euros. Una diferencia tremenda, ¿eh? brutal. Sí. Es que es eso. Entonces, el C90 lo que está diseñado es para luchar eso contra blindados ligeros, contra infantería. Es de capacidades más humildes, entre comillas, que el Javelin, pero es mucho más barato y se pueden comprar muchísimas más unidades. Y para el esfuerzo de guerra ucraniano está siendo muy útil. Y como te comento, está siendo un éxito de venta. De hecho, la infantería de marina italiana y los ha adquirido. Incluso Estonia, que me acaba de venir a la mente, ha comprado 6.000 lanzacohetes, que es una cantidad muy grande. Sí, sí, Es sí. que, es que para que tú veas cómo es la industria española de defensa. Y solo Estonia, en el caso creo que de Italia también compró una cantidad muy elevada. El caso, por ejemplo, de Ecuador y Chile usan el lanzacohetes C-90 también, que es un dato que no conoce mucha gente. Pero para que veas eso, que España tiene una industria militar muy potente. Es el séptimo productor mundial en exportación de armas. Imagínate. No, ese dato tampoco lo conocía y me dejas muy sorprendido. Es el sexto. Claro que es una cosa, por eso yo en mi canal siempre estoy insistiendo mucho en armamento militar por eso. Porque España es un país que debemos estar orgullosos en nuestra industria de defensa. Y sin apoyo del Estado, como ya comentaré ya más tarde. Así que imagínate, después también, aparte del C90, está el C100, que es la versión mayor del C90, que es conocido como Alcotán, que tiene un poder de penetración más potente y que también es un éxito de ventas. Hay muchos países interesados en él. Y lo que es más caro, claro, porque el precio del C100 Alcotán es de 7.000 euros aproximadamente, pero tiene una capacidad de penetración superior de alrededor de 700 milímetros de acero de blindaje que, por ejemplo, un tanque medio y lo puede atravesar el Alcotán, con los beneficios que ello tiene en la guerra. Y no es muy caro tampoco. Y es un producto español. Y antes de que se me olvide, porque voy a pasar a otros proyectos españoles, está también una versión mejorada del C100 Alcotán que se lanzará a fines de 2023, que es conocido como el SLGM Alcotán guiado, con un alcance de 4 kilómetros, a diferencia de los 1.000 metros que llega el C100 Alcotán. Es decir, que va a tener capacidades aún superiores y va a hacer que España sea líder en este ramo de los lanzacohetes, superando Estados Unidos y Gran Bretaña, que Gran Bretaña tiene un sistema conocido como el NLO, que también ha tenido mucho éxito en la Sí, guerra el de Enlow, sí, sí. Ucrania. Bueno, Exactamente. me dejas súper sorprendido con lo de los 4 kilómetros. No había oído hablar de Sí. ese proyecto y, pues, de nuevo, Sí, mira, y antes denota de que que la se me industria olvide, militar lo está perdona haciendo bien. que, sí, y perdona que sea pesado con el tema este, pero es que me interesa mucho y creo que es necesario que la gente lo conozca. En el caso del C100 participa también la empresa española Escribano, también en el sistema de guiado. Muy Que interesante. sí. Y no solo eso, espera, porque solo hemos hablado de lanzacohetes.
Ahora vamos a pasar al tema de los drones. Voy a mencionar dos drones de la empresa Airtec, que es una empresa también española, que son el Tarsis 25 y el Tarsis 75. Este último puede llevar micromisiles denominados AFOX, que son de construcción nacional, a pesar que tenga ese nombre extranjero, pero son de fabricación española. Y no solo eso, también puede llevar misiles Brimstone y también misiles Hellfire, lo que esos drones permiten atacar incluso hasta tanques, pueden destruir tanques, y son drones españoles desarrollados por una empresa nacional. Y bueno, y hay muchísimos más, lo que puedo pasarme horas y horas de la cantidad de drones españoles que hay. Y eso es solo un aspecto, porque hemos hablado de lanzacohetes, drones con los Tarsis, y también tenemos las conocidas como estaciones de armas, que son plataformas armadas que pueden ir sobre buques, pueden ir sobre tanques, pueden ir sobre vehículos blindados. Y en este ramo de las armas destaca la empresa española Escribano, con sus torretas denominadas Guardian y Sentinel, que también se han vendido a terceros países. Incluso Perú ha comprado torretas Sentinel 30 a Escribano para equiparlas a sus patrulleras, que tienen un cañón de 30 milímetros y que es ideal para luchar contra objetivos menores, como patrulleros, embarcaciones piratas, etc. Solo Escribano. Y además te digo que me puedo pasar horas comentando de todas las características que tienen estos productos. Y ahora, sí, adelante. También está Indra, que tiene, por ejemplo, los radares aéreos 3ST que protegen la Estación Espacial Internacional. Un radar español protege esa importante infraestructura y tiene un alcance de 2.000 kilómetros. Para que veas lo que tiene toda la industria española. Unos datos interesantísimos que revelan que estamos aportando tecnología puntera y se nota que tienes un conocimiento súper profundo, que te apasiona el tema y nada mejor que alguien como tú para guiarnos en esto, para conocer mejor cuál es la situación. Estamos hablando de todos estos proyectos exitosos de la industria militar española, pero ¿cómo está la situación en los otros países hispanos, en los países hispanoamericanos? ¿Destacarías algún proyecto también que demuestre que están produciendo material a nivel puntero? Sí, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Chile tiene un lanzacohetes propio que se denomina SLM FAMAE, que tiene un alcance de 150 kilómetros y es un proyecto nacional chileno que demuestra que tienen habilidad en el desarrollo de este tipo de armamento. También, en el caso también de Argentina, tienen un tanque propio que se llama el tanque argentino y mediano pesado y que también es un desarrollo que es nacional completamente. Lo que es un tanque que es relativamente antiguo, de los años 70 y 80, lo que está en proceso de modernización porque a pesar de todos estos años sigue conservando su vigencia, que es un aparato que funciona bastante bien. Es decir, que hay proyectos a nivel hispano, no tantos como España, pero sí los hay. Sí los hay. Hay bastante desarrollo. E incluso en los años 80 y 90 estaba el programa Cóndor de Argentina para desarrollar un misil propio con un alcance de 1.000 kilómetros que pudiera atacar las Malvinas. Pero por presiones del Reino Unido y Estados Unidos, impidieron que Argentina pudiera desarrollar este misil que le hubiese dado la soberanía para poder defenderse del Reino Unido, de la ocupación ilegal de las Islas Malvinas. E incluso España también tuvo un programa en los años 90 denominado Capricornio para un misil español, pero por desgracia presiones de Estados Unidos impidieron que se llevara a cabo. Es una pena, pero ha sido así. Pues muy interesante lo que comentas y me da paso a hacerte la siguiente pregunta. Es sobre la propiedad de la industria militar. Creo que es muy relevante reflexionar sobre esto. Hemos hablado de Navantia, que es de propiedad 100% española, pertenece a la SEPI, a la Sociedad Estatal de Propiedades Industriales, me parece que ese es lo que significan las siglas. Entonces, bueno, es lógico, una empresa 100% nacional. Pero otras muy conocidas empresas del ámbito militar,
como Santa Bárbara o Expal, pues vemos que antes eran de capital nacional, pero ahora, por ejemplo, Santa Bárbara pertenece a General Dynamics, anglosajona. Creo que es canadiense, no estadounidense, no estoy seguro. Es O que Expal, que ha sido recientemente, me parece, adquirida por una empresa alemana. Entonces, sí, ¿cómo ves tú Rheinmetall. eso es. ¿Cómo ves tú la situación de la propiedad de las empresas de defensa en España, en los países hispanos, y hasta qué punto se puede pensar que tienes una verdadera defensa nacional si las industrias no son de propiedad nacional? ¿Cómo ves eso? Ese es un tema que me preocupa muchísimo, lo he comentado muchísimo en varios vídeos del canal, incluso hice un artículo sobre ello en el canal, porque en España el 75%, ojo al dato, 75% de las empresas de defensa española pertenecen a capital extranjero. Es decir, 75% es más de la mitad. Solo un cuarto de la industria de defensa española tiene capital, es decir, es propiedad de capital nacional. Pues Lo que ojo al dato porque es brutal. es que es una cosa, es que y me pone hasta nervioso porque yo no sé cómo hemos llegado a permitir en nuestro país, en España, llegar a este punto, 75%. Por ejemplo, Airbus, que es la que produce más ingresos de toda la industria de defensa española, es una multinacional europea cuya participación más destacada la tiene Alemania y Francia. España solo tiene un 3% de la compañía. Imagínate. Es que eso es algo que después nos condiciona porque después en los plazos de entrega de armamento, en el caso español, se retrasan mucho porque al tener capital extranjero, evidentemente ellos priorizan el armamento que vaya primero para ellos y no para España. O pongámonos en una situación de conflicto, imagínate con Marruecos, que por lo que sea Estados Unidos no está 100% de acuerdo con nuestra posición. Entonces, esas industrias militares que obedecen a propiedad estadounidense, ¿cómo se comportarían? Ya solo esa pregunta me parece que debe hacer reflexionar pues, a muchos altos mandos y altos gerifaltes en nuestro gobierno y en nuestro ejército. Es que Y además sería... acabamos de tener pruebas recientes de que bueno, me remito a algunos vídeos de nuestro canal en los que explicábamos cómo a principios de los 80, pues el embajador estadounidense, bueno, se revelaron hace poco documentos en los que el rey Juan Carlos, ante presiones del embajador estadounidense, pues medio admitía que se podía entregar Melilla a Marruecos. O sea, de verdad, esto hay documentación sobre esto. Entonces, es que tenemos que ser realistas y bueno, pensar cómo actuarían estas empresas en esa situación, ¿no? Cuando, por ejemplo, el verdadero interés de Estados Unidos en la zona es potenciar a Marruecos en contra de una Argelia prorrusa, ¿no? Exactamente. Y también para evitar el auge del islamismo en la zona, porque Mali, por ejemplo, es un caldo de cultivo para grupos yihadistas y Marruecos hace de contrapeso, pero claro, el problema es que Marruecos se ve fuerte por eso y entonces pues chantajea a España. Y en el caso de que tengamos un conflicto con Marruecos, como la mayor parte de empresas pertenecen a capital extranjero, sea estadounidense o francés también, porque Francia se decanta mucho por Marruecos, pues en caso de conflicto nos pueden negar que usemos esas armas o si no nos niegan que usemos esas armas, nos niegan los repuestos, porque Exacto. las armas se consumen en conflicto. Ya lo hemos visto en la guerra de Ucrania, que el consumo de armamento es brutal y se queda uno sin existencia. Y claro, cuando un país se queda sin existencia, va al cliente a pedirle que le dé más armas. Y por ejemplo, si tenemos una guerra con Marruecos, Francia puede decir, pues no te voy a dar más armas, o es Estados Unidos. ¿Y qué hacemos entonces? Exacto, si es que es muy obvio. Y la pregunta, que no sé si tú tendrás la información, es, ¿en Estados Unidos hay empresas militares con capital extranjero? Yo diría que no, que pocas. ¿O en Reino Unido o en Francia? Mira, te voy a comentar, en el caso de Estados Unidos, que están Boeing y Lockheed Martin, que son los contratistas de defensa más importantes del país, ninguna tiene capital extranjero, evidentemente. Porque si no decir, porque es de sentido común, porque si Estados Unidos tiene algún conflicto con otro país,
una nación le puede boicotear o impedir que le dé suministros en caso de guerra. Después, en el caso de Gran Bretaña, está BAE Systems, que es una gran empresa a nivel mundial en tema de armamento. El Consejo de Administración y el presidente tienen que ser británicos, no pueden ser de ninguna otra nacionalidad. Y no solo eso, sino que tienen la conocida como acción de oro, que impide que más del 15% de la empresa pertenezca a capital extranjero, que ese es un dato importante. Interesantísimo lo que cuentas, sí, muy importante. Porque ellos defienden sus intereses, tienen una perspectiva de la defensa mucho más realista que la que tiene España. Bueno, básico y no unas ideas básicas medianamente claras y no un pensamiento infantil. Si es que solo hay que reflexionar un poco. Sí, porque vivimos en nuestro país en los mundos de Yuppie, como suele decir la expresión, al menos en temas de defensa. Y en el caso francés, aún menos, porque Francia, las empresas de defensa como Dassault o Thales tienen un capital estatal impresionante, porque en el caso de Francia, el Estado apoya mucho a su industria de defensa, cosa que España no hace. Pero Bueno, ellos... y es que es el modelo, por lo que estamos hablando, que casi habría que replicar porque tenemos éxito comercial, estamos vendiendo. Entonces, es que aparte de aquí crear puestos de trabajo, es que esto nos ayudaría a tener una industria militar propia, puntera, tener un ejército puntero y construirlo dentro, ¿no? Ser independientes en ese sentido, lo que te da verdadera fortaleza. Exactamente, e incluso yo creo que deberíamos imitar el modelo francés en el tema de financiación a terceros países, porque las entidades bancarias francesas dan préstamos a países para que puedan comprar armamento francés. Y eso yo creo que España, a través del Banco Santander, podría ser, por ejemplo. Súper interesante esto que comentas, que tampoco conocía y tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Claro, Y lo que tendría sentido con un poquitín de cabeza y si nuestra élite no estuviera absolutamente absorbida por el pensamiento anglosajón, si nuestros think tanks no estuvieran absorbidos y poniéndonos palos en la rueda, lo lógico sería que nosotros tratáramos de, en nuestro ámbito, en nuestra comunidad hispana, pues, y con acuerdos que fueran ventajosos para las dos partes, a lo mejor fabricando en parte el material en los países hispanoamericanos, ¿no? Pero dado que parece que parte de nuestra tecnología está más avanzada, pues coordinarnos con otros países hispanos para bueno, pues, crear un ámbito propio de industria militar. es que en el caso, por ejemplo, de Chile, se podría, porque ellos tienen astilleros muy buenos, fabricar, por ejemplo, un LHD que le interesa a Chile, poder fabricarlo parte en Chile y que sería muy beneficioso para ellos Claro que y sí. para nosotros también. En la venta a Arabia Saudí de esas 5 corbetas creo que en parte se van a producir en los astilleros de Arabia Saudí, ¿no? Algunos sistemas sí, es decir, algunos sistemas se van a producir en Arabia Saudí, que eso es una ventaja que le da al país y se Claro, podría hacer con los países hispanos también. exacto, y de esa forma se iría poco a poco elevando el nivel industrial de la industria militar, pero eso acaba también traspasando a la industria civil en los países hispanos. Claro, Bueno, incluso, y permite el desarrollo tecnológico de todos los países hispanos, que eso es eso algo es, muy eso es. beneficioso. Súper interesante esto que estamos comentando. Bueno, pues vamos ya con otro tema también Compañero. interesante y un poquito conflictivo, que es, bueno, como decíamos, vives en Canarias, Marruecos, tensiones con Marruecos, Uf, no sé si hablar aquí de guerra híbrida o de conflicto sí, subterráneo, pero esa invasión por 10.000 civiles, recordando la Marcha Verde del año 75 que sucedió en las plazas del norte de África hace pocos años y sabemos que Marruecos está en una clara estrategia de rearme. Ha adquirido drones Bayraktar de mucho éxito, probado éxito en Ucrania, drones chinos, cazas F-16, tanques Abrams a Estados Unidos, artillería pesada César a Francia, que además está dando dinero y haciéndose amigos con los poderosos, ¿no? Y lo vemos también porque hace maniobras conjuntas con Estados Unidos, que dejan de lado a España, su socio de la OTAN. Bueno, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Crees que es una situación preocupante? ¿Cómo ves la fortaleza del ejército español con respecto al ejército rearmado marroquí? mira, vamos a ver.
En lo que respecta a la fortaleza del ejército español, en mar y en aire tenemos muchísimas ventajas sobre Marruecos, porque Marruecos no tiene submarinos, no tiene fragatas tan modernas como la que tiene España, y no tiene la calidad tampoco del personal bien formado, que eso es muy importante, el factor humano, no tiene ni el adiestramiento ni el entrenamiento que tienen los soldados y los marinos españoles. Y en el aire igual, es decir, y los cazas que tiene Marruecos son F-16, que no se pueden comparar con los Eurofighter españoles. Es decir, en esos ámbitos tenemos ventaja, pero en tierra no, porque el ejército marroquí se ha rearmado mucho, tiene lanzacohetes, tiene más artillería que el español. Pero ¿cuál es el gran problema? Es decir, en caso de conflicto militar, si España se enfrenta contra Marruecos, vamos a ganar casi seguro. Pero está el tema político, que es lo que condiciona toda la defensa de España. Porque los políticos españoles, por diversas razones que no voy a comentar, tienen una percepción de la defensa errónea en relación con Marruecos. Tienen una política de concesión. ¿Qué es lo que provoca? Que Marruecos se vaya creciendo poco a poco. Y puede llegar un momento en que ataquen Ceuta y Melilla porque su ejército de tierra ahora mismo sí que es superior, tanto en número como en cantidad de piezas de artillería y de lanzacohetes al ejército español. Porque tengo que destacar que el ejército español desde el año 2011 no tiene lanzacohetes, que es una capacidad muy importante y España no tiene. Porque por temas de crisis económica y demás, se dio de baja a los lanzacohetes conocidos como Teruel, que era un desarrollo español. También se dio de baja en el 2013 al portaaviones Príncipe de Asturias, el mayor error que se ha cometido en democracia desde el punto de vista en tema militar. Entonces, es lo que te digo, a nivel militar, España de momento, en un plazo de 5 a 6 años, no tiene nada que temer de Marruecos. Pero si Marruecos sigue con este rearme y España no tiene el mismo ritmo, pues entonces sí que vamos a estar en serios problemas, sobre todo en Ceuta y Melilla, que no están protegidas por el escudo de la OTAN. Entonces, España tiene que rearmarse. Hay que destinar por lo menos el 2% del PIB a defensa desde mi punto de vista. Y ya no solo pensando en Marruecos, pero has mencionado la debilidad en lanzacohetes. ¿Qué otras debilidades o cuáles dirías tú que son las principales debilidades del ejército español actualmente? Drones aéreos, yo creo que no tenemos tampoco unas cifras muy altas. Me ha parecido leer que tenemos algunos Predator, pero una cifra muy baja. No sé. ¿Cuáles son nuestras principales debilidades? En primer lugar, el tema de submarinos, porque el S-81 Isaac Peral todavía no se ha entregado a la Armada, es decir, está en fase de prueba. Y los submarinos que tenemos son submarinos antiguos, son submarinos franceses de la clase S-70 y que no están aptos para los combates actuales. Entonces, claro, eso es una debilidad que tenemos, porque además últimamente está habiendo un montón de retrasos con el programa de submarinos S-80 Blue. Y que hay fuentes que dicen que a lo mejor Francia está metido en eso, porque este mes se firmó un pacto de cooperación en defensa entre Francia y España. Y hay fuentes que dicen que a lo mejor por ahí están los retrasos del submarino S-80 Plus, que esperemos que no. ¿Sí? Qué curioso. Vaya. Sí. Entonces, en submarinos tenemos que incrementar nuestras capacidades con los submarinos de la clase S-80 Plus. Luego también otro punto que tenemos debilidad es en el tema de drones armados, porque tenemos drones Predator, pero que no están armados. Es decir, todos los países que tienen drones Predator, evidentemente por lógica, y le dotan de armamento, pero en el caso español, es que eso es incomprensible, o sea, no me cabe en la cabeza. Y luego, habiendo los drones, por ejemplo, los Bayraktar, que han tenido un éxito, pero ya de hace muchos años en varias guerras, que además creo que tienen un coste bajo, me suena en torno a 2-3 millones de euros por cada dron Bayraktar o algo así. Pero ¿cómo no podemos tener, pues vamos, casi cientos de estos drones disponibles? Mira, la respuesta que te voy a decir, me vas a decir que estoy loco, pero es porque el tema de razones humanitarias, de que son armas, es decir, que no tienen guía humana presente al momento, y por si se puede ir a otras personas, y los políticos de aquí
tienen muchos escrúpulos morales con eso y entonces paralizan la compra de armamento para los drones. Es algo increíble, pero es por esa razón. Pues es alucinante. Si Es esa es la alucinante. razón, es que es alucinante. Y que Es el calpera. ejército no sea capaz de trasladar a los políticos una necesidad tan absolutamente básica. Y es más, cuando ya llevamos un año de guerra en Ucrania, que cualquier espectador pues, puede ver la importancia vital de esto, es que me dejas alucinado. Pero bueno, hay una buena noticia que parece ser que a mediados de 2023 se le va a dotar de armamento a los Predator, porque el ejército del aire ha presionado para que les den armas, claro. Porque si no... Es una ¿para qué los situación tienen? que hace 10 años debía estar resuelta. Sí. Sorprendente. Es que es algo que no tiene sentido. Por eso yo siempre sospecho que hay una mano negra por ahí metida en los temas políticos, porque si no es que no tiene sentido. Pues bueno, no es que nosotros seamos unos adictos a la conspiración, pero bueno, lo hemos revelado en todos los vídeos que hemos subido en los últimos meses acerca de la traición del 98 y hay que ser conscientes de que pues, desde hace 150 años en España los agentes británicos, los agentes anglosajones, pues nos han hecho muchísimo, muchísimo daño y no hay motivo para pensar que hoy día no sigue siendo así. Máxime también cuando hemos mostrado en otros vídeos del canal cómo el principal grupo de pensamiento español, el Real Instituto Elcano, está absolutamente tomado por los intereses anglosajones hasta el punto de que su director es un profesor de historia inglés condecorado por la reina Isabel II. Para que veamos que las cosas siguen siendo muy parecidas a como eran hace muchos años y que nos llevaron a situaciones muy desafortunadas como fue la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas en el 98. Fue una gran desgracia y que perdiéramos todos los territorios eso, pero bueno, ya volveremos a estar unidos todos ya. Esa es nuestra intención y para eso trabajamos. Mira, también, Y dime. sí, no, cuéntanos más Mira, sobre... antes de nada eso, porque si no yo me entusiasmo mucho, y es verdad que me entusiasmo mucho con el tema de armamento, pero la última necesidad que tiene España, desde mi punto de vista, que yo lo recalco mucho en los vídeos del canal, es un portaaviones convencional, es decir, no un LHD como el Juan Carlos I, que es un buque que es impresionante, pero no tiene las capacidades de un portaaviones, porque un portaaviones ya son palabras mayores, y permitiría a España defender sus intereses por todo el globo terráqueo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En 1995 estalló el conflicto del Fletán entre Canadá y España por el tema de la pesca en los bancos de Terranova. De haber tenido un portaaviones ahí bien equipado y voluntad política, probablemente los pescadores gallegos podrían haber estado siguiendo pescando con las cuotas que hacían anteriormente, porque Galicia y los pescadores gallegos llevan desde el siglo XVI en esos bancos antes de que existiera Canadá como Estado. Ahí lo dejo. Muy interesante. Y aparte que con los F-35 que vamos a comprar, hay una modalidad de F-35 que tiene despegue vertical y que podría incluirse en ese portaaviones, ¿no? Exactamente. Incluso permitiría comprar otro tipo de casas, no solo F-35, sino Rafale, bueno, y de cualquier tipo, Rafale francés y de cualquier nacionalidad, incluso casas coreanos también, que están teniendo mucha repercusión últimamente. Pero sí, como dices, es una herramienta de proyección estratégica enorme y que sería para una comunidad hispana unida, no solo para España, pues sería Exactamente. un argumento de peso, o sea, un pilar de la fortaleza militar común, ¿no? Exactamente, es un símbolo. Es decir, porque la presencia de un portaaviones, tú ves un portaaviones inmenso y da orgullo. Es decir, te dice, y nosotros hemos creado este buque. Es decir, es algo que hace que uno se sienta orgulloso de la tecnología que tiene un país, o en este caso de la hispanidad. Imagínate un portaaviones hispano, construido por todos los países que conforman todo el mundo hispano. Sería algo increíble. Pues sí, qué idea más bonita. Y bueno, pues hablando de esto, pues inevitablemente recordar que Hispanidad es un canal hispanista, que nosotros abogamos por un acercamiento de todos los países hispanos y, como estamos diciendo, uno de los ámbitos donde nos parecen más evidentes las ventajas de trabajar juntos es el ámbito militar. Pero yo no soy un experto, tú sí. Entonces, ¿qué ventajas pues, a nivel de equipamiento, de industria,
implicaciones sobre tecnología civil también, sobre creación de empleo. ¿Ves tú que tendría un acercamiento, una no mayor colaboración, porque creo que ahora hay muy poca colaboración, una verdadera colaboración entre los países hispanos en el ámbito militar? ¿Qué ventajas ves tú y crees que es algo posible, factible? Sí, sobre todo incluso todavía existe actualmente un proyecto de colaboración entre Colombia y España en el dron CIRTAP de Airbus que demuestra que puede existir colaboración entre los países hispanos y España y que está generando beneficios. Pero yo lo que aspiro es a una colaboración mayor. ¿Por qué? Porque primero trae beneficios tecnológicos y de desarrollo, tanto para España como para el resto de naciones hispanas, porque todo ese conocimiento adquirido se puede aplicar no solo en ámbito militar para luego tener un desarrollo propio sin tener que depender de terceros países, sino también porque las tecnologías militares luego repercuten en el ámbito civil para hacernos la vida más sencilla y mucho mejor. Por ejemplo, el radar que se usa en los aviones civiles era un invento militar y mira los beneficios que está generando, o el sonar o muchos inventos, o la energía nuclear incluso, que se usó por desgracia para el tema de las bombas atómicas, pero ahora tiene un uso civil también para generar energía barata. Entonces, es muy importante que España y el resto de naciones hispanas tengan más colaboración en este ámbito. El programa CIRTAP es el inicio de esto, pero yo tengo un plan más ambicioso, porque Argentina, por ejemplo, tiene mucha experiencia en el desarrollo de misiles y de cohetes, al igual que Chile, y en conjunción con España se podrían desarrollar misiles hispanos, lo que nos daría una autonomía estratégica muy grande respecto a Estados Unidos y otros países, y no tendríamos vetos ni chantajes de cualquier otro tipo. Luego, en el caso de Perú, se podrían fabricar blindados 8x8 entre España y Perú. Entonces, ya a partir de ahí es un inicio para que otros países hispanos se vayan uniendo y tengamos una industria de defensa hispana, que además eso y nos daría autonomía estratégica, beneficios, dinero en retornos industriales que a muchas naciones hispanas no tienen unas economías muy pujantes, pues le ayudaría a su desarrollo. Sí, un beneficio tremendo. También al tener armamento propio, ayudaría a la interoperabilidad entre los ejércitos españoles y del resto de hispanidad, porque al tener armamento parecido, pues entonces cuando hagan misiones conjuntas, pues es mucho más sencillo, porque comparten el mismo tipo de armas, que son factores muy importantes. Y no solo eso, sino también reivindicaciones territoriales. Si, por ejemplo, si aunamos la cooperación en defensa con cooperación política también, en el caso de las Malvinas, que son reclamadas por Argentina, y de Gibraltar y por España, tenemos muchas más ventajas también al tener una industria de defensa hispana. Y no solo a nivel político, es que es algo que sería increíble y se puede hacer. Lo que, claro, para que esto tenga éxito es necesario la colaboración del poder político, que siempre en la hispanidad es el principal obstáculo en cualquier programa de defensa. Pues súper interesante, y a medida que hablas, pues uno se da cuenta de por qué el Real Instituto Elcano y todos los think tanks pro-anglos pues no van a hablar jamás de esto, ¿no? Jamás de esto. Entonces, que todo el mundo que nos escucha y las personas con capacidad de influencia, pues que tomen nota. De todas maneras, que es tan evidente evitar la fuga de capitales, el desarrollo industrial propio, creación de empleo, desarrollo de tecnología que pasaría al ámbito civil, no dependencia de industrias extranjeras cuando haya que tomar decisiones militares. Pues que las ventajas son enormes y mayor, porque el hecho de colaborar en temas de industria militar, pues esas rencillas que hay entre algunos países hispanoamericanos, yo creo que ayudarían a que se limaran, ¿no? Si hubiera una colaboración. Como por ejemplo en Europa ha pasado pues también con la OTAN y con la Unión Europea, que bueno, pues, al menos ha tenido éxito en evitar que haya habido guerras entre nosotros desde el año 45, entre los europeos. Exactamente. Es que incluso lo ideal sería no solo colaboración en defensa, sino llegar a un nivel superior de colaboración. Como pasa, por ejemplo, con la OTAN. ¿Te imaginas una OTAN hispana? Que sería increíble.
¿Y cómo lo ves tú? ¿Crees que es una posibilidad? No sé si hay otros ejemplos en el mundo que tú conozcas o en el pasado de referentes del estilo de la OTAN que los 20 países hispanos pudiéramos tomar como ejemplo de cómo podríamos enfocar un acercamiento en el ámbito militar. Vamos a ver, a nivel de la OTAN en el pasado no, es decir, porque la OTAN es un conglomerado de muchos países, son 30 países si no me equivoco, y entonces, además que tiene con los medios actuales, pues se puede estrechar más colaboración como que la antigüedad. Pero yo desde el punto de vista mío, tengo un proyecto resucitando la antigua Unión de Armas, que era un proyecto del siglo XVII, si no me equivoco, o XVII, del conde duque de Olivares, en la que todos los señoríos y reinos hispánicos contribuían en dinero y en hombres a la defensa. Se podría hacer, pero en el ámbito de toda la hispanidad, es decir, sería como una OTAN hispana. Y yo incluso he creado también algunos organismos que estarían en esta unión de armas, que tendrían, por ejemplo, un comité militar que estaría compuesto por los jefes de Estado Mayor de todos los miembros de la hispanidad, que sería elegido cada 4 años por dichos jefes, es decir, el presidente sería elegido por los miembros que componen ese comité militar. También tendría un mando militar océano Pacífico y Atlántico para coordinar las operaciones que se hagan en las tierras que bañan esos océanos. También un mando militar mediterráneo, en el caso de España, y también un comité, un consejo de la hispanidad compuesta por delegaciones civiles de cada uno de los estados que conformen esta alianza, cuyo presidente será elegido cada 4 años. Y sobre todo, tener al rey de España como presidente de honor de esta OTAN hispana, de esta unión de armas, porque siempre en este tipo de organizaciones suele haber conflictos, choques entre países, eso es algo normal. Ocurre también en la OTAN, con Turquía, por ejemplo, como se ve en la imagen, que como ya sabes ha tenido un montón de problemas con la entrada de Finlandia y Suecia en la organización, pero mediante la negociación se ha conseguido que esto pase. Pues entonces el rey de España sería una figura moderadora de esta OTAN hispana y que nos ayudaría, por ejemplo, en los reclamos territoriales, porque Gran Bretaña, por ejemplo, no es lo mismo que se enfrente a España y a Argentina que a 400 millones de hispanos, a un ejército combinado. Aunque el Reino Unido es una potencia nuclear, no podría contra esa masa humana, por así decirlo. Y tanto, bueno, y no solo por número de hombres, sino por economía, por armas y por todo. Por eso una OTAN hispana sería un proyecto muy interesante y desde mi punto de vista se podría conseguir si hubiera colaboración del poder político en 20 o 25 años. Es verdad que a lo mejor puede parecer muchísimo tiempo, pero este tipo de procesos son largos, pero se puede conseguir. Se puede. Bueno, muy interesante, sí. En la historia las décadas son como días y esas, al final, tú mencionabas unas posibles instituciones de cómo se podría empezar a organizar una colaboración más estrecha entre los países hispanos y es que parece fácil, es que es simplemente cuestión de verdadera voluntad política y de que en el ámbito político pues, se sea consciente de las ventajas. Que conociendo cómo es el ámbito político de los países hispanos, pues tendrá que ser que la sociedad, que el pueblo empuje a los políticos. Y bueno, pues nosotros aportamos nuestro granito de arena difundiendo estas ideas que nos parece que son obvias, que son evidentes, que hay unas ventajas enormes y que antes o después, dado que las ideas se transmiten también a la velocidad de la luz, pues irán echando poco a poco a andar. Yo de eso estoy convencido. ¿Alguna idea más sobre cómo podríamos colaborar más a corto plazo los países hispanos en el ámbito militar? Lo que yo me planteo sería, por ejemplo, en un principio para ir pasito a pasito, es realizar maniobras militares conjuntas, que ya, por ejemplo, las Fuerzas Especiales de Chile, la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, hace maniobras con el Mando de Operaciones Especiales Español. Pues esto hay que llevarlo a escala de toda Hispanoamérica. Entonces, poco a poco se van forjando lazos, también con Colombia, en el marco de la OTAN, porque Colombia participa mucho
en ejercicios con la OTAN, también hemos tenido colaboraciones con ellos. Entonces, en un principio, ir por ahí, que haya más contacto entre las tropas de los países de Hispanoamérica y las tropas españolas. Y luego el siguiente paso es la industria de defensa, que ya tenemos un granito de arena con el programa CIRTAP de drones, de un dron hispano-colombiano, pues llevarlo a un nivel superior. Por ejemplo, un misil hispano. Eso sería una maravilla y nos daría una capacidad de defensa increíble a todos los países de la hispanidad. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que está Estados Unidos, que siempre, que además, como muchas de las élites locales, Estados Unidos tiene como sus lobbies o sus influencias ahí, pues entonces mediante determinados procedimientos hacen que no se puedan llevar a cabo estas medidas, o mediante think tank anglosajones, como has comentado tú en el caso del Instituto Elcano. Muy interesante, muy interesante. Es que es eso. Y antes has hablado, y ya si quieres para finalizar un poco, sobre la OTAN, la opinión que tienes tú, no sé si nos la quieres compartir y aprovechar este espacio. Es que la OTAN, vamos a ver, desde mi punto de vista y viendo la guerra de Ucrania y otros conflictos, la OTAN lo que sirve es a los intereses de Estados Unidos. A España no le beneficia en nada, porque nosotros estamos en esta organización, pero si nos ataca Marruecos, no nos defiende. Entonces, ¿para qué estamos ahí? Y no solo eso, sino que la mayor parte de las Fuerzas Armadas españolas están dispersas por medio mundo obedeciendo a los intereses de Estados Unidos y no a los españoles. Gran parte de nuestra flota no está en territorio nacional. Si nos ataca Marruecos, estamos indefensos, porque tenemos algunos buques en el Índico, otros en el Mediterráneo Oriental, otros en el Pacífico. Entonces, ¿para qué estamos ahí? Si nos ataca cualquier enemigo, ¿qué es lo que hacemos entonces? ¿Para qué estamos en esa organización? Luego, si a nivel político teníamos disputas con Marruecos, Estados Unidos se decanta más por Rabat porque le interesa tener a Marruecos como gendarme del territorio y para hacer frente a Argelia. Pero claro, a eso nosotros nos beneficia. De hecho, debido a presiones indirectas de Estados Unidos, hemos perdido nuestra buena relación con Argelia, que nos daba pingües beneficios en materia del gas. El gas, Porque, eso ha sido escandaloso, sí. claro, y curiosamente eso se debió a la visita del secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Madrid. Entonces, y justamente cuando vino, después pasó lo del tema del gas, porque es una cuestión geopolítica. Entonces, desde mi punto de vista, no nos interesa estar en la OTAN porque no nos da beneficios. Si nos diera beneficios, vale. Pero es que Estados Unidos en muchas ocasiones nos ve como un enemigo, porque ellos saben el poder que tenemos. Si no, mira en 1898, que con todo lo que pasó, aún así, y le dimos resistencia y les hicimos daño. Bueno, Entonces, y sí, vamos, yo creo que lo más probable, tal y cual era el estado de la Armada Española, que un anuario inglés de la época decía que era la cuarta o la quinta armada del mundo, comparable a la estadounidense, lo más normal habría sido que hubiéramos defendido los territorios y sin muchas complicaciones. Porque, por ejemplo, en el caso de Filipinas, pensar que un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados, 7.000 islas, se podía rendir a 6 barcos, y esa era toda la flota del almirante de Wei, 6 barcos, pues es que es incomprensible. es que incluso, si no me equivoco, hace tiempo leí que había un plan español para bombardear Nueva York con un acorazado, no sé si era el Pelayo. Pero Sí, el acorazado Pelayo, que era digamos, el más avanzado y más peligroso de la época, muchísimo más veloz que los buques estadounidenses, y este anuario inglés de la época decía que podía sembrar prácticamente el terror en los puertos de la costa este de Estados Unidos, paralizar el tráfico comercial, porque es que tenían poca capacidad de reacción la Marina estadounidense contra las capacidades de ese acorazado. claro, y ellos lo saben, y ellos no olvidan, no son como nosotros que no conocemos muchas veces nuestra propia historia, ellos sí la conocen y saben que España les hizo daño, entonces son cautos con eso y nos intentan siempre exprimir y debilitar nuestra capacidad militar, como hicieron también el pasado con Alemania y con Italia también, que son países que les hicieron Exacto. frente. Los anglosajones están acostumbrados a, una vez que han vencido, implantarse de forma subterránea en las sociedades
y pues ya incluso a través de la comunicación, restando importancia al poder militar, resaltando el pacifismo y tal, así consigues que una sociedad pues invierta menos en defensa y mientras ellos siguen, y solo hay que mirar el presupuesto que destinan a defensa, que siempre, por supuesto, Estados Unidos, que destina más que, me parece que las 9 naciones siguientes juntas, o incluso el Reino Unido, que sigue destinando un 3 o un 4% por encima de cualquier otra nación europea. Sí. Ellos lo tienen claro y siempre tratan de confundirnos, de engañarnos a todos los demás, no solo a España. Solo hay que ver con Alemania lo que ha pasado, lo que está pasando también con lo de los sabotajes de los Nord Stream, que justo aprovecho para decir que este fin de semana subiremos un vídeo al respecto, pues explicando lo que en los medios se trata de ocultar, ¿no? Y que es importante pues, para que las personas bien informadas pues sepamos con quién nos jugamos los cuartos en el mundo anglosajón. Es que es eso, es lo que dices tú, que ellos una vez que derrotan a un enemigo se aseguran que nunca les vuelva a atacar de nuevo, debilitando su industria de defensa y mediante eso, mediante la sociedad también debilitando la capacidad de respuesta de la sociedad con el pacifismo malentendido y diferentes métodos. Entonces, por eso canales como el tuyo, como el mío, como tal, son muy importantes para que y la hispanidad se da cuenta del potencial que tiene, tanto a nivel político como militar y como económico, que tenemos que creernos que somos fuertes, somos poderosos y eso nos va a hacer que tengamos mejor calidad de vida y nos podamos defender y garantizar nuestra seguridad, que es lo más importante. Que aunque es verdad que la guerra es mala, nadie quiere guerra, pero el mundo es así y hay países que quieren nuestros recursos y nuestro territorio y para eso hay que defenderlos. Tenemos que luchar siempre, y para ello necesitamos un ministro de defensa y también una clase política, que son nuestros gobernantes, que apoyen a la producción de defensa nacional. Si no, así es imposible. Si los políticos están en contra de la defensa de su propio país, que es algo que no tiene sentido. Sí. Oye, pues interesantísimo estas reflexiones. Me ha encantado pasar este rato hablando contigo. Animamos a todos los espectadores a que se suscriban al canal de Ruimán García. Ya habéis visto que es un conocedor súper profundo y apasionado de los temas de defensa, que son temas que, bueno, yo creo que a muchos nos gustan, pero que es necesario seguir y estar al tanto de ellos. Además, pues comparte nuestra perspectiva hispanista, cosa sí, que nos encanta. Y bueno, pues para los que no conozcan nuestro canal, pues que nosotros lo que tratamos es de abogar por ese acercamiento entre los países de nuestra comunidad. Siempre recordamos que somos un caso único en el mundo, que antes o después tendrá que resolverse. No hay ninguna otra comunidad que comparta idioma, historia, cultura, perspectiva cristiana y hasta espacio geográfico y que esté dividida en 20 naciones. Esto es un sinsentido, tiene una explicación y por eso hay que conocer la historia y en el canal Hispanidad tratamos de explicar la historia y explicar la realidad y cómo la realidad de nuestros días está tremendamente ligada a nuestra historia y bueno, tratar de difundir, como haces tú, Ruimán, pues ideas importantes, ideas para ayudar a toda nuestra comunidad, porque al final el bienestar de nuestra comunidad depende de lo que conozcamos, de lo que pensemos y de cómo actuemos políticamente. Exactamente, estoy de acuerdo contigo y de la visión de la hispanidad, que aunque lleve tiempo, pero vamos a conseguir, volveremos a estar juntos de nuevo, estoy seguro que lo vamos a conseguir. Hermosas palabras. Pues ha sido un placer charlar contigo, Ruimán. Espero que podamos repetirlo en el futuro. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Un fuerte abrazo. Y me tendrán aquí de nuevo. Un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo.